Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado, director y conductor de este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Mundo, del pueblo, y que mi versación, el bagaje jurídico que tengo, les reitero que proviene de que recorto el peruano desde el año 1968 hasta la fecha, de tal manera que eso me permite contar con las normas jurídicas más importantes, tanto constitucionales como legales, como administrativas. Asimismo, las sentencias de la Corte Suprema, Casación, por ejemplo, o las del Tribunal Constitucional. También recorto los artículos que aparecen en el Diario Oficial del Peruano de los abogados y abogadas que son especialistas en cada área, en cada materia del derecho. Entonces, con este conocimiento que me da el contacto que tengo con el Diario Oficial del Peruano en forma cotidiana, diaria, es que tengo este programa. Aparte, lógicamente, de la experiencia que he adquirido, los puestos que he desarrollado en la administración pública, ¿no? En las empresas públicas. También he sido catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en las Facultades de Ciencias Contables y Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He sido director de la Oficina Legal de la OGA del Ministerio del Interior, gracias a y un honor del Ministro del Interior, doctor Alberto Sanabria Ortiz. Trabajé también en lo que es ahora la SUNAT, antes se llamaba Dirección General de Contribuciones. He sido jefe de una empresa pública o he tenido a mi cargo la asesoría jurídica de esta empresa pública. Entonces, con esto, que es mi experiencia, es lo que me sustenta, el báculo en lo que me apoyo para tener este programa jurídico. Y hay un aspecto importante que he logrado conseguir, es de que los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, los agricultores, las campesinas, las agricultoras, los pequeños comerciantes, los jubilados, los pensionistas, hombres y mujeres, que somos la mayoría en el Perú como ciudadanos, que podemos elegir, al igual que lo que existe en cualquier país del orbe, en cualquier estado del mundo. Si nosotros nos juntáramos para acabar con la corrupción y con los corruptos, sí lo podríamos hacer en nuestra condición de ciudadanos, porque tenemos la capacidad de votar, de elegir, de sufragar. Y también debo reiterarles a ustedes que así como en el Perú hay pocos que son los adinerados, Verbigracia, los Brescia, los Romero, etc. También en el mundo hay Bill Gates, ¿no? Slim, el mexicano, en Rusia, en China, ¿no? Hay un determinado número de gentes que tienen un poderío económico terrible. Hablamos de miles de millones de dólares. El caso es de que estas gentes contratan o tienen a su vez un personal de confianza
que es el primer nivel económico, está en esta persona recontra pudiente, un poderío económico óptimo, del más alto nivel. En el segundo nivel hay estas personas que ellos tienen como personal de confianza. A su vez, este personal de confianza contrata a las personas que son las que dirigen las empresas petroleras, mineras, bancarias, de alimentos, de bebidas, del sistema privado de pensiones, AFP, de empresas de televisión, de periódicos, de radios, lo cual les permite a estos tres sectores de gente, a estos tres niveles, a la gente súper pudiente, a su personal de confianza y a los que contratan, o sea, hay tres niveles. Estos tres niveles gozan pues de todo en materia de salud, de seguridad ciudadana, de instrucción. Se van a los mejores centros educativos, no solamente nacionales sino extranjeros, no tienen problemas económicos, ¿no? Ellos tienen hasta sus propios caminos, sus propios aeropuertos, ¿no? Gozan de un mundo de maravilla. En cambio hay un cuarto nivel a los que pertenecemos precisamente los trabajadores, las trabajadoras, profesionales, dependientes o independientes. Están los campesinos o agricultores, las campesinas o agricultoras, ¿no? Los pequeños comerciantes, los jubilados, los pensionistas, hombres y mujeres, que constituimos la mayoría en el Perú, en el Ecuador, en los Estados Unidos. Entonces, yo es lo que trato de decirles, y creo que voy a hacer, yo tengo un código procesal constitucional, ¿no? Que lo hice, he tenido dos obras anteriores, un impuesto de timbres fiscales, un código tributario y un código procesal constitucional, que lo voy a enriquecer en una nueva edición, en donde voy a señalar esto que les digo, ¿no? ¿Por qué esta mayoría que nosotros somos, que tenemos la capacidad de elegir a nuestros representantes, a los más altos funcionarios, sea presidente de la República, congresistas, presidentes regionales, alcaldes, ¿no? Contralor General de la República, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero que en realidad en este Perú los presidentes han cometido actos delincuenciales, excepto para mí Juan Velasco Alvarado. El resto se ha dedicado a gobernar para estos tres sectores anteriores, para estos tres niveles, ¿no? Y el caso es de que hay en el Perú un elemento muy importante que funciona en el nombramiento de estos altos funcionarios públicos, las universidades, que lograron obtener con el ex delincuente presidente, no digo ex presidente del Perú, el delincuente Alberto Fujimori, porque el otro ex presidente, el delincuente Alan Lugo y Javier García Pérez, han logrado con la Constitución de 1993 una exoneración tributaria para estas universidades, para estos centros educativos de nivel superior. Eso ha contribuido digamos, en lo científico, en lo académico de nuestro Perú, ni hablar. Lo único que ha permitido esta exoneración tributaria es que estos
dueños, Verbigracia Raúl Díez Canseco, dueño de la Universidad de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, ¿no? O el caso de César Acuña Peralta, o el caso de José Luna Gálvez, lo cual les ha permitido tener un grado económico superlativo. Y esto también ha originado lo siguiente, que como son dueños de universidades, ellos pueden colocar en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Jurado Nacional de Elecciones a su gente, a sus docentes, a sus rectores. Tenemos en la Constitución, por ejemplo, que en el artículo referente al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Lo siguiente, por ejemplo, trato de ubicar en la Constitución, acá dice el artículo 155, son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta entidad es la que se encarga de sancionar, destituir, no ratificar a los malos jueces y a los malos fiscales. ¿Ha hecho algo el Consejo Nacional de la Magistratura con este fiscal supremo, fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia? ¿Ha hecho algo con la Gladys Margot Echaíz Ramos, aprista, y el otro aprista, José Antonio Tuco Peláez Barrales? Pese, por ejemplo, yo escucho al ministro, a los dos ministros, este que fue cobarde con la ex procuradora Jenny Vilcatoma, Daniel Belisario Urresti Helera, y al otro ministro de Defensa, Pedro Cateriano, si mal no me acuerdo de su apellido, quien es sin ningún problema, porque es un aspecto de conocimiento general, ¿no? Y ese es el colmo. Los congresistas que tenemos han hecho algo para, digamos, procesar o mejor dicho, el fiscal de la Nación, o el Ministerio Público, o el Poder Judicial, los miembros del Tribunal Constitucional, han hecho algo para que gentes como los 4 hijos de Fujimori, que sus estudios universitarios los realizaron en las universidades norteamericanas por un monto de más de 3 millones de nuevos soles, que es peculado, está en el Código Penal, y se dan las 3 condiciones, han habido las 3 condiciones que se exige al Ministerio Público, que de acuerdo con un informe de Defensoría del Pueblo establece que no formalizan denuncia penal. Es increíble. La única entidad constitucional cuyos miembros, los fiscales, son los únicos que pueden determinar una denuncia penal. Sin embargo, en contra de esto, el Ministerio Público no lo hace. Y para mí, uno de los problemas graves que hay es que el partido aprista, con una ley 24801, derogó la norma por la cual el Contralor General de la República podía levantar el secreto bancario, con el cual cuántos presidentes de la República estuvieran presos, cuántos congresistas estuvieran encarcelados y cuántos otros funcionarios públicos, como por ejemplo la última acusación que hay de Roberto Torres, gente que trabajó con él, que le habían pagado de cuota inicial $80,000 al presidente, al aprista Carlos Mesías y al otro Gerardo Eto. Cosas que de inmediato han debido provocar, ¿no?, una investigación a nivel congresal y a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial. Y salen este presidente del Poder Judicial para decir, oiga, los miembros del Poder Judicial están exentos
de ir a una comisión investigadora. Es que este señor nos cree estúpidos o analfabetos, o sea, no leemos lo que dice el artículo 99 de la Constitución. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los vocales de la Corte Suprema. La nomenclatura ha cambiado, ya no son vocales, son jueces, me parece bien. Y a los fiscales supremos. Entonces, esto que está acá en la Constitución es una porquería, ¿no? O mejor dicho, es algo inutilizable, porque según el presidente del Poder Judicial, no se puede tocar. Nos creen estúpidos. O sea, tenemos un grado de idiosía mental del más bajo nivel, ¿no? Pero así es en el Perú. Lamentablemente, contando con este presidente de este Poder Judicial, que yo lo denuncié por el caso de que cuando él fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, él, al igual que el delincuente expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, que era presidente de la República del Perú en ese tiempo, no quiso dar pase al referéndum y sostenía algo que era lo más risible, es decir, lo más insólito, ¿no? Una estolidez, una estupidez de lo peor, que la segunda iniciativa legislativa de los fonavistas, porque hubo una, y yo les conté, tuve el honor de apoyar al Congreso, y con mi informe a los 3 días salió, pero ahí en el gobierno de Alejandro Toledo, etcétera, nos sacaron la vuelta, porque yo me acuerdo que había un artículo 8º que sí tenía varias alternativas, varias opciones de devolver el dinero. Como no salió con esa ley, los fonavistas hicieron una segunda iniciativa legislativa, y con el delincuente expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, salió diciendo que era un asunto tributario y dejaba de lado, como lo hace este gobierno también, del mentiroso y del que tiene que sufrir un procedimiento penal, Moisés Ollantumala Tasso, por las muertes de Madre Mía. Él, igual que el ministro Segura y el otro, dice, esta ley 30288 de acceso al mercado laboral de los jóvenes de 18 a 24 años no tiene ninguna contravención a la Constitución. Entonces, es que nos creen pues ignorantes, analfabetos, que no leemos. Sale el bárbaro del actual presidente del Poder Judicial, que yo lo denuncié por el caso del Fonavi, porque había contravenido la Constitución, y lo denuncié por otro caso también, donde había violado la Constitución, ¿no? En cuanto a que habían fallos del Tribunal Constitucional, ¿no? Y que sobre la base de la cosa decidida, cuando un pensionista del régimen pensionario del Estado 20530 había sido reincorporado, había reingresado al régimen y se había pasado el plazo que establecía la ley de manera unilateral, no se podía dejar sin efecto. Pese a eso, él estableció con una mentira, con una mendacidad, o sea, apoyándose en normas falsas, lo cual constituye inclusive hasta prevaricato, y hice la acusación originalmente ante el Congreso y la comisión de acusaciones, donde estaba el Jorge del Castillo y el otro aprista y otro más, declararon que improcedente mi denuncia. Fue elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones y salió presidente el delincuencial Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Entonces, yo lo que trato en esta parte de este programa es establecer que, y a mí me han dicho que debo desarrollar mi programa indicando de manera apretada, en síntesis, o condensando
lo que va a implicar mi programa. Entonces yo puedo decir que a esta mayoría que somos nosotros, los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pequeños comerciantes, jubilados, pensionistas, hombres y mujeres, que podemos cambiar esta situación de corrupción y de corruptos, ¿no? Yo puedo decir que la primera parte de mi programa es para mostrar que quienes dirigen la administración pública, Verbigracia, por ejemplo, Moisés Ollanthumala Tazo, presidente del Perú, con sus ministros, ¿no? Han creado un clima de corrupción terrible, en donde los corruptos, con este presidente del Poder Judicial, que sale diciendo que en relación al caso Centralita o algo así por el estilo, los miembros del Poder Judicial, particularmente los jueces supremos, no pueden ir al Congreso. O sea, esto deja como consecuencia que el perseguimiento a los corruptos y a la corrupción no pueda llevarse a efecto, porque sale al frente el presidente del Poder Judicial este es el saliente, y el entrante tiene un doctorado que no cumple con los estándares académicos, por Dios, del mundo. O sea, es una burla, ¿no? Lo que logró como ser ahora doctor en Derecho, ¿no? Entonces, y por otro lado, el Ministerio Público, con estos fiscales, en donde el informe de Defensoría del Pueblo es terminante para establecer que no hay un sustento fáctico y jurídico para que los fiscales en determinadas zonas del Perú no hayan formalizado denuncia penal, pese al caudal probatorio que obren el expediente, que obren autos. Tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que está diciendo hace tiempo que no solamente está procesando a este fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, primo de la esposa del mentiroso y futuro imputado en delito de lesa humanidad y contra la fe pública, porque una vez que termine su gobierno, tiene igual que Francisco Morales Bermúdez, que tiene un problema a nivel internacional del proceso Cóndor, algo así por el estilo. Ellos lo tienen que pagar, como lo ha pagado Raúl Videla, como lo pagó el presidente de Chile, Pinochet, Augusto Pinochet, como lo han pagado varios, como lo está pagando Alberto Fujimori, quien tiene el cuajo, la vergüenza de decir que va a defender. Oiga, hay un proceso en donde usted aceptó haber extraído el dinero presupuestado del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de la Policía Nacional, del sistema de inteligencia. Tiene usted el cuajo de decir que va a ejercer su propia defensa. Quizás ahora ya no cree en su abogado, que fue defenestrado del Poder Judicial por inconducta funcional, Paco Castillo, ya que se han juntado el hambre y la necesidad desde el punto de vista deontológico, pero la antítesis, lo contrario, lo inverso. Entonces, esta primera parte que os sigo, mi queridos, porque en realidad esto es un problema que ustedes deben de saber. No, definitivamente. Yo creo que este programa sirve para establecer con base que cuando declara, por ejemplo, un presidente del Poder Judicial que tiene para mí problemas y que ha subsistido como juez supremo solamente
por una inacción del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Un fiscal de la Nación que no cumple con sus funciones, que en el caso de Centralita sancionó o comenzó, él dice yo no lo sancioné, pero él fue el que como jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público fue al que justo a las personas que cumplen su función, como el caso de lo que ha acontecido a nivel de la administración pública, ¿no? En cuanto a 3 ministros. O sea, esto no es solamente algo malo del presidente de la República en cuanto a sus acciones, ¿no? Sino también es pésimo en relación a 3 ministros, por ejemplo, el de Justicia, con el caso de la ex procuradora, la abogada Jenny Vilcatoma, el caso de los 2 ministros, el de Economía y Finanzas, Alonso Segura, el de Otárola, que él sí ha abdicado, ha renunciado, ¿no? Porque el planteamiento legislativo provino del ministro de Economía y Finanzas, y él, en lugar de, como abogado, igual que Ollantumala, debió haber tachado o haberse opuesto o reprobado el artículo 14, en donde se cercenan los derechos irrenunciables reconocidos por la Constitución y la ley, que como son la compensación por tiempo de servicios, 30 días de vacaciones, 2 gratificaciones, asignación familiar y participación de utilidades. Por decir esto, que están no solamente en la ley, sino también la participación de utilidades en el artículo 29, ¿no? Entonces yo digo, o estos nos creen analfabetos. El problema también es que los medios de comunicación, excepto La República, excepto el otro medio podría ser el semanario de Hildebrand en sus 3, pero aparte de eso, ¿no? Y no es por nada, ¿no? Tenemos unos periodistas, excepto para mí, Claudia Cisneros, excepto Gustavo Gorriti, hay Cruz, creo yo, hay otro, Llovera, hay, gracias a Dios, periodistas, hombres y mujeres, que verdaderamente cumplen su función de poner al tanto de la población. Y por ejemplo, la antítesis, lo inverso, lo contrario, lo opuesto, es Raúl Vargas, Chemo Salcedo, Aldo Mariate, ¿no? Mónica Delta, el joven que tiene nariz, Salazar, ¿no? Y lamentablemente hay pocos, porque particularmente es que ellos cuidan sus puestos. ¿Se imaginan ustedes a Raúl Vargas decir que, de conformidad con el informe de la Universidad del Pacífico, la AFP íntegra por la cual se fue a Holanda es una entidad que verdaderamente constituye una perversión en relación a los jubilados o jubiladas? O que hable el otro periodista, Jaime de Altaus, a favor de los trabajadores, de los agricultores, de los jubilados, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, ellos responden a sus intereses y a los intereses de sus empleadores.
Y eso también, me pongo a pensar, es lógico, ¿no? Salvo el dueño del periódico. Por ejemplo, yo considero que el dueño de La República es una persona consecuente, ¿no? Y proviene de su padre esta cuestión, ¿no? Entonces, mis mayores hallazgos, o que también he encontrado en Perú 21, ¿no? Artículos, ¿no? Del que sí estoy totalmente ya desengañado es de ese joven Rodríguez, creo, ¿no? Una vez le entregué una denuncia cuando él era director de Perú 21. Hablé con él, sí, y no la publicó, por las 3 razones: miedo a perder su estatus económico, ¿me entienden? Ahora he visto que lo han nombrado jefe de los periodistas donde está Aldo Mariate y Mónica Delta. Por eso él tiene expresiones tibias, ¿no? Cuando él debe ser contundente, no, pues porque pierde el trabajo, ¿no? Entonces, por eso yo prácticamente yo les aconsejo a ustedes escuchar los comentarios, leer los periódicos estos de La República y de Hitler en sus 13. Y por ejemplo, hay alguien que no expresa con palabras, o si las hace en forma muy pequeña, que es lo que le permite los gráficos, el señor Carlín de La República. Es decir, con sus gráficos es como que si hubiera 1 millón de palabras, ¿no?, en lo que manifiesta en estos gráficos que él da al público. Es para mí, por eso yo digo, ¿no?, cuando el artista es consecuente con el tiempo en que vive, es lo más grande que puede haber. Es una dignidad de existencia terrible. Pero cuando el hombre, como estos ministros que salen, como estos presidentes de la República que salen, o presidentes del Poder Judicial o fiscal de la Nación, a mentir, a disfrazar la verdad. Este presidente del Poder Judicial, no, un juez supremo no puede ir al Congreso. Y los congresistas lo han sancionado, ni hablar, por Dios. Los periodistas, Aldo Mariate y Mónica Delta, Jaime de Altao, Raúl Vargas, Chemo Salcedo, etcétera, el otro Rodríguez, dice algo, no, ni hablar, porque uno tiene que defender la verdad, ¿no? Pero cuando la verdad es a medias, dicen sí, pero y ahí nomás, para todo. Por eso es que tenemos un Perú de lo peor en cuanto a sus dirigentes que tienen que ver con la administración pública. Los casos del ministro, por ejemplo, Mayorga. En Perú 21 estoy leyendo que hay, no solamente con el caso Interoil, sino en el caso de Odebrecht, en donde el monto sobrepasa lo que se le imputa al delincuente expresidente del Perú, Alberto Fujimori, 7.300 millones de dólares, en donde acá dice, según un email del 7 de septiembre del 2011, Edgar Ramírez le remitió un mensaje a Eduardo Rosendo sobre un proyecto que planeaba presentar a gente de Proinversión. Luis Ortigas, presidente de esa entidad estatal, no termina de entender el tema y tampoco lo acepta del todo. El 7 de noviembre, Ramírez le escribió a Ortigas y les envía documentos adjuntos sobre el transporte GNL, gas natural licuado, y la distribución para las potenciales concesiones. Y el 9 de noviembre, Edgar Ramírez le escribió al representante de Odebrecht para informarle sobre 2 informes enviados a Proinversión y que se reunirá con Ortigas.
Acá dice, en colaboración con Perú 21, el programa Cuarto Poder también es un buen... Ah, otra cosa, me estoy olvidando, en Canal 5 también, aparte del Cuarto Poder, yo considero, siempre lo hago, ¿no? Haciendo un balance. La vida me ha dado, es decir, hay personas con las que no comulgo, ¿no? O sea, yo una vez recibí, mejor dicho, cuando yo tenía un programa en Radio Cadena, convoqué a la oposición y vino a mi programa Mauricio Mulder. Cuando yo, como siempre lo hago, hablaba del delincuente Alan Lewis, se paró, ¿no? Oiga, usted me ha invitado al programa para... Él se paró y yo también me paré, porque yo no tengo problemas con nadie, ¿no? Igual como pasó con un juez decano, al que yo lo denuncié y salió, y me mandó a llamar con una secretaria. Yo me presenté a él y le dije, oiga, yo le he denunciado a usted y yo vengo del punto de vista de sociología en dos roles, como abogado y como hombre. Al final me dijo, sabe, retírese, porque quería partirlo por la mitad, ¿verdad? Y salió este tipo. Y yo he comenzado nuevamente a hacer denuncias. Esa fue, antes yo le tenía una reverencia tremenda a los jueces, a los fiscales, pero esta realidad me ha hecho que pocos yo les tenga respeto. Al resto para mí son unos corruptos, y son apristas, fujimoristas, que estos dos presidentes delincuenciales, Fujimori y Alan Lewis y Gabriel García Pérez, han permitido hacer ingresar, es decir, de lo peor. Entonces, y no se fue el programa. Yo me paré y ni hablar, ¿no? Yo no tengo problemas para nada. Entonces, acá prosigo, dice, en colaboración con Perú 21, el programa Cuarto Poder emitió anoche un informe en el que se consignan los correos electrónicos de Mayorga, Ramírez y el directivo de Odebrecht. Se buscó la versión del ministro de Energía y Minas, pero evitó contestar sobre este presunto caso de conflicto de intereses. En cambio, Edgar Ramírez manifestó que él ingresó a Proinversión en la parte final del proceso de licitación del gasoducto del sur, y dice él, si yo entro 2 meses antes del otorgamiento de la buena pro, ¿y por qué ese cambio? Eso hay que preguntárselo a quien me convoca. ¿Y quién lo pide usted? Bueno, a mí me llama el ministro Mayorga, respondió. Ramírez consideró que no existe conflicto de intereses en su caso, pues ya no asesoraba a Odebrecht cuando fue designado en Proinversión. El ministro Eleodoro Octavio Mayorga Alba antes asesoraba a Odebrecht. Entonces no puede ser que esta porquería de acciones y de gentes pueda ser quien dirige la administración pública en el Perú. Como ese ministro que dice que Daniel Figalo Rivadeneira no es colaborador eficaz, el amigo íntimo del presidente del Perú, Martín Belaúnde Locio, y la mujer también sale al frente, ¿no? O sea, cuando se ha demostrado que el artículo de la ley de colaboración es eficaz, en castellano dice, los jefes, cabecillas y los dirigentes principales de las asociaciones delictivas no pueden ser colaboradores eficaces de las organizaciones criminales. Esos son los supuestos jurídicos de esta norma. Entonces, eso no lo sabe el ministro de Justicia, no lo sabe el ex asesor de narcotraficantes y de Rómulo León, Eduardo Roy Gates, no lo sabe Omar Chejade, no lo sabe Ana Jara, no lo sabe la Solórzano, que son abogados o abogadas. Lo que pasa es que esta es la gente que dirige la administración pública en el Perú, ¿no? Y tenemos estos casos, pues, ¿no?, en donde el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, sale a dar un dispositivo para ayudar a la gente que tiene dinero.
porque los trabajadores, menos los jóvenes que no tienen trabajo de 18 a 24 años, sacrificando los derechos que son irrenunciables. Esta porquería de situación podemos nosotros aceptar, ¿no? En donde el ministro abogado también Otárola abdica, él sí renuncia, ¿no? Y Mayorga, yo les he leído en anteriores programas lo que dice el artículo 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable a presidente de Proinversión. O sea, pusieron a las ratas a cargo del cuidado de la comida del Perú. ¿Qué dice el artículo 88? Causales de abstención. Y esto, de acuerdo con el título preliminar, artículo 1, dice: la presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Para los fines de la presente ley se entenderá por entidad o entidad de la administración pública Ley 27.444, publicado el 11 de abril del 2001. Primero, Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos descentralizados. Todo aquello donde figure el Estado está dentro de esta norma de procedimiento administrativo general. Por lo tanto, está el ministro Eleodoro Octavio Mayorga Alba, está presidente de Proinversión. ¿Y qué dice? Causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva, como lo ha tenido Mayorga y el otro Ramírez, o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en 7.300 millones de dólares, en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. Voy a enumerar 2 artículos, o uno de ellos nada más. Quinto, cuando hubiese tenido en los últimos 2 años Mayorga y el otro Ramírez, es decir, ni siquiera han tenido 5 años, ¿no?, de lejanía de Odebrecht, sino meses o días, como pasa con este ministro, o es un ignorante completo Moisés Ollanta Tazo, o es un ignorante Ana Jara, o la Solórzano, o Chejade, o el asesor presidencial Eduardo Roy Gates, ¿no? Porque de ignorante Ollanta Tazo, yo una vez le dije a él, entonces, oiga, el problema en el Perú, y no me miraba de frente condenado, es de que no se aplica la ley. No, me decía, la política. Él no sabe que precisamente la política es el arte de dirigir un país, pero aplicando la ley. Entonces termino. Cuando hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados. Administrados es toda persona que está ligada frente al Estado. Cualquiera de nosotros podemos ser administrados, o las empresas también. Cuando participan en una concesión es administrado. O terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocio con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. Esto está en castellano, no está en sánscrito, no está en ninguna lengua muerta, ni está en chino ni en japonés. Entonces, esto nos creen estúpidos. Por eso es que la gente que tiene dinero se ocupa de que salgan como presidente de la República un Alan Dugui, Gabriel García Pérez de la UNDE, Alejandro Toledo Manrique, Alberto Fujimori, Moisés Ollanta Tazo, porque estos, y lo más grave, es que el Contralor General de la República, el que tenía la prerrogativa, la facultad, el derecho de levantar el secreto bancario, el partido aprista, con la presidencia en el Senado de Jorge Lozano Tambor y en la Cámara de Diputados con mayoría absoluta, Luis Alba Castro, y siendo quien presidente.
Alan Rubio, Gabriel García Pérez, derogó esta norma que hubiera impedido la corrupción, que hubiera sacado a los corruptos, porque podía levantarse el secreto bancario. Entonces, esta porquería de gentes, ¿verdad?, que en lugar de que este Perú esté sembrado de sistemas ferroviarios, esté lleno de caminos, ¿no?, de puentes, de colegios, de hospitales, ¿no?, y ellos lo hacen, saca algo, como sacaron el tren eléctrico, pues después que había cobrado Alan García. ¿Y cuándo lo ha sacado? Eso comenzó en la década del 80 y tantos. ¿Y cuándo ha sacado? ¿Cuántos años? Casi, podría ser 20 y tantos, 30 años. Es decir, y ha sido por el clamor de los peruanos y de las peruanas. Entonces, yo sinceramente creo de que condenso o resumo, ¿no?, o sintetizo esto. Mi programa tiene como objetivo, como meta, hacerles ver a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, esta porquería de funcionarios que tenemos, que dirigen la administración pública, presidente de la República del Perú, ministro de Estado, que lo único que hacen es enriquecerse, y no hay forma, ¿no?, de determinar verdaderamente su enriquecimiento ilícito, porque ni el Congreso, casi el 90% o 90 y tantos por ciento de los congresistas tienen ilícitos penales. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, por qué no se lleva a cabo por el Congreso la inhabilitación del delincuente expresidente del Perú, Alan, pese a que están las normas constitucionales que establecen su inhabilitación por 10 años porque ha violado el artículo 2, numeral 24, literal A, que está prohibido de hacer lo que la ley prohíbe, está vedado, está proscrito? Sin embargo, él ha conmutado, ha rebajado penas y ha indultado a procesados o investigados por el delito de narcotráfico en su forma agravada, que está en el artículo 297 del Código Penal. Que hay dos ejemplos: que por ejemplo integren una organización criminal de más de 50 en cada uno de estos procesos que él ha intervenido conmutando o indultando, o el otro, que es peor, que se le ha encontrado más de 10 o 20 kilos de toneladas, por Dios, y sin embargo los ha indultado o les ha conmutado, les ha rebajado la pena. El Ministerio Público, el Poder Judicial lleno de apristas, de fujimoristas, ni hablar. Entonces, yo pensaba hablar del asunto que le prometí a una señora sobre el FONAVI. Lamentable, esta es otra mendacidad de este condenado del presidente del Perú que tenemos, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que hay que darle, y yo les he dicho, ¿no?, que en el gasto público, para que sepan, y eso está en la ley, hay el compromiso, que viene a ser un contrato, o es la ley, en esta ley, que es la 29065, no me acuerdo, que establece la obligación de devolverle a los fonavistas el devengado, que es que ya se produjo, digamos, ya la obligación de materializarla, y la última parte, el pago. Cuando dijeron el pago ya está, que es la última etapa del gasto público, haciendo una exégesis, una interpretación, ¿no?, de la sentencia del tribunal, ya no hay plata para ni hablar. Entonces, hay plata para muchas cosas en este Perú. Entonces, yo digo, es necesario, contando con esta porquería de gentes que dirigen la administración pública, debemos de, al amparo del artículo 206, que dice de la Constitución, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta
del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Entonces, que podamos formar un bloque electoral, y para mí, que asegure que verdaderamente se cumpla esto con el padre Marco Arana. Es el único al que yo veo, porque al resto, y hay buenos, conversaba con unos amigos que los quiero entrevistar, uno de ellos particularmente, Carlos Manuel Ayarza Málaga. Él ha sido director del Impuesto General a las Ventas. Yo tuve el honor también de compartir el trabajo cuando yo era inspector de impuestos, un hombre, y yo quisiera tenerlo, ¿verdad?, entrevistarlo en un programa junto con otro amigo también, que es auditor, un gran auditor, porque verdaderamente debemos de formar un grupo, y hay Pedro Franque, el señor Campodónico, hay varios, ¿no? Esta chica Glave, uno de ellos me decía, esta chica Glave, ¿no? Son gente que han surgido, jóvenes, ¿no? Entonces, podemos conseguir 15.000 funcionarios para llevar a cabo este proceso de reforma de la Constitución, ¿verdad? ¿Y en qué sentido sería la reforma de la Constitución? Para que en la oportunidad, y que hay alguien de ellos me dijo, que no sea en la misma oportunidad en que se elige al presidente de la República, al Congreso. Bueno, lo podemos poner en otra fecha, pero yo tentativamente diría que en la fecha en que se elige al presidente de la República, a los congresistas, digamos a los alcaldes, a los presidentes regionales, también se elijan a los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, a los jueces, a los fiscales supremos y al Contralor General de la República. Pero lo más importante, para que esta mayoría tenga el control para sacar a los corruptos y a la corrupción en el Perú, es que también la norma constitucional deba ser en el sentido de la facultad, la prerrogativa, el derecho para removerlos, para destituirlos de los cargos a estos altos funcionarios si no cumplen con sus funciones. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.